Por casualidad, ¿no os acordaréis de aquellas famosas declaraciones de Julián Guita que hace unos años en una entrevista afirmaba que nuestra generación iba a vivir con peores condiciones que la generación de nuestros padres? Eso está dicho del año 96. Si queréis, coger hoy, entrar en internet y pulsáis Informe Petras. Se dijo en el año 96. Estamos ante la primera generación de jóvenes que van a vivir peor que sus padres. Pues, desgraciadamente, este vaticinio se está haciendo realidad. Los jóvenes entre 18 y 29 años tienen dificultades para poder ir emancipándose económicamente. Sobre todo es alarmante ver que en esa franja de edad los ingresos son un 35% menores que los de la media nacional. Esto es un tema que realmente preocupa a la clase trabajadora, especialmente a una juventud que tiene un principal problema con la vivienda por un lado, pero también lo tiene para poder emanciparse económicamente. No en vano, el artículo 35 de nuestra Constitución asegura que todo español tiene el derecho y el deber de trabajar, y además que esta remuneración tiene que ser suficiente para el mantenimiento suyo y el de su familia. Ahora bien, ¿cómo puede mantenerse o cómo puede crear una familia si realmente los sueldos, los empleos, no son de buena calidad? La gente está muy preocupada por la temporalidad de los empleos, por la mala remuneración. Y es curioso porque el trabajo, que se supone que tendría que ser un medio de vida, un medio de prosperidad y de progreso personal y colectivo, se está convirtiendo en un campo de miseria e incertidumbre. Esto nos demuestra que, a pesar de que la norma constitucional diga A, B o C, a la hora de la verdad, en estos regímenes capitalistas no pueden cumplir aquello que dicen o que pretenden conseguir, además de que son insuficientes todas estas medidas de la socialdemocracia, como hemos apuntado en otros vídeos. Por eso, precisamente, en este programa de Impulso queremos mostrar con datos, con experiencias, pero al fin y al cabo con un análisis exhaustivo de esta situación del empleo, una realidad que es trágica para todo el pueblo español. A fin de cuentas, en esta problemática del empleo tenemos que tener presente una cuestión clara, el conflicto colectivo, que responde también a una realidad económica subyacente que se da en el marco de la economía capitalista. Y eso es la lucha de clases. Y es preciso que conozcamos nuestros derechos, que podamos defendernos y sobre todo que tengamos esa capacidad de conquistar una vida digna para todos. Tras la caída de la URSS en 1991, los capitalistas deciden que ya habían llegado a suficientes acuerdos con los trabajadores, y desde entonces las condiciones laborales no han hecho más que empeorar. Muchos de los cambios que vamos a tratar llegan con las reformas laborales de 2010, del PSOE, y de 2012, operada por el Partido Popular. Sin embargo, otros muchos se imponen por la vía de los hechos, contraviniendo en muchos casos al ordenamiento jurídico español. En primer lugar, tenemos que hablar de la facilitación y el abaratamiento del despido. Esto comienza con la reforma laboral de 2010, que facilita a las empresas con pérdida económica el recurso al despido objetivo. Más tarde, la de 2012, establece también numerosas modificaciones. Por ejemplo, facilita los despidos colectivos, amplía los supuestos en los que se pueden realizar despidos objetivos y reduce la indemnización por despido improcedente, pasando de los antiguos 45 días de salario por año de servicio hasta un tope de 42 mensualidades, nada mal, al actual de 33 días de salario por año de servicio y con un tope de 24 de mensualidades, mucho menor. Tenemos que seguir también con el asunto de los convenios colectivos. Un convenio colectivo es un acuerdo al que llegan los representantes de los trabajadores y de los empresarios para establecer las condiciones de trabajo, siempre respetando los mínimos legales, y suelen suponer mejoras para los trabajadores sobre los mencionados mínimos legales. Es por eso que las diferentes reformas han intentado debilitar esta herramienta. La reforma de 2010, por ejemplo, abre la puerta a la inaplicación del régimen salarial previsto en el convenio en caso de crisis, es decir, pagarle menos a los trabajadores.
Esto no solo es malo para el trabajador porque pierde poder adquisitivo, sino que afecta a toda la economía española, porque si un grupo de trabajadores importante puede consumir menos de lo que consumía antes, esto crea una reacción en cadena que al final acaba ralentizando toda la economía. La reforma de 2012 establece dos cambios muy importantes. El primero es la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el convenio sectorial en importantes materias como el salario, la conciliación, los horarios, la hora extra, etc. ¿Esto por qué es malo para los trabajadores? Pues muy sencillo, en un convenio de empresa los trabajadores son menos y por tanto no pueden ejercer tanta presión sobre esos empresarios como ocurre en los convenios sectoriales y por tanto las condiciones que se establecen en los de empresas son peores que las de los sectoriales. Y el segundo gran cambio que hizo esta ley fue la ultraactividad de los convenios. La ultraactividad la podemos definir como una especie de prórroga automática del convenio que ocurre cuando éste pierde su vigencia y se mantiene hasta que se negocie uno nuevo. Esto permite que los trabajadores tengan una base de condiciones y le da más fuerza para negociar futuras mejoras. Pues la reforma laboral de 2012 acabó con esto, limitando la ultraactividad primero a 2 años y posteriormente la redujo hasta 1 año. Esto quiere decir que los trabajadores estaban muy presionados para llegar a un acuerdo antes, aunque fuese peor, con tal de mantener sus condiciones laborales. Y en tercer lugar, tenemos que hablar de los incumplimientos legales. Y es que, aunque los capitalistas en los últimos años hayan propuesto numerosas reformas que se han llevado a cabo, estos necesitan violar su propia legalidad para aumentar sus ganancias y no dudan en hacerlo. Todos conocemos los ejemplos clásicos como el no pagar la hora extra, el prohibirte cogerte vacaciones o el despedir a los trabajadores que se afilien a un sindicato o que protesten para que se cumplan sus derechos. Sin embargo, últimamente estamos asistiendo a nuevas formas de explotación, como por ejemplo la de los falsos autónomos. Esto consiste en que una empresa obliga a sus trabajadores a darse de alta en el régimen de autónomo, a pesar de que sean trabajadores por cuenta ajena y que reciban sus órdenes de una empresa de la que reciben a su vez todos sus ingresos. Esto lo hacen para ahorrarse cotizaciones sociales. El caso más famoso de todos es el de los riders, que por ser tan manifiestamente ilegal ha provocado numerosas sentencias en su contra, obligando a muchas de estas empresas a incluir a sus trabajadores en el régimen de trabajadores de cuenta ajena, como deberían haberlo hecho al principio. Esto lo que nos recuerda es una cosa, y es que por mucho que nosotros nos ajustemos a las reglas del juego, los derechos que consigamos no se van a respetar a no ser que les obliguemos. Bajo el sistema capitalista, la clase trabajadora enfrenta sus problemas de diversas maneras. Principalmente encontramos el apoyo a políticas reformistas, propias de un sistema como la socialdemocracia en la que vivimos. Y por otra parte también el apoyo a sindicatos mayoritarios. En este caso nos vamos a centrar principalmente en el apoyo al reformismo, que es el principal germen o el problema de estas políticas o de estas normativas legales de las que hablamos en este caso. En España llevamos años gobernados por una coalición progresista o que dice serlo, que dice defender esos intereses o derechos de la clase trabajadora cuando realmente no hacen más que implementar migajas que venden como victorias y que simplemente mantienen un status quo. Pero ese status quo, ¿a quién corresponde? La socialdemocracia, en tanto que a fuerza reformista se refiere, no puede actuar más allá de esos límites o parámetros que le dicta el sistema, en contraposición con otras posturas más disidentes o revolucionarias que intentan sustituir o implementar el socialismo en aras de eliminar, ¿no? O de ir degradando un poco lo que es el sistema capitalista. A consecuencia de esto, cualquier gobierno que alcance el poder dentro de los límites preestablecidos del sistema precisa de alcanzar acuerdos con élites dominantes para la implementación de estas políticas reformistas y, por lo tanto, los intereses de la clase trabajadora pues se quedan un poco atrás por lo que estamos viendo. La insuficiencia de la contrarreforma laboral de 2021. Entre las medidas que han salido encontramos la recuperación de la ultraactividad indefinida en los convenios, lo que otorga más poder en cierto modo de negociación a los trabajadores, la prioridad del convenio sectorial sobre el de la empresa en cuestiones salariales y una reducción de la temporalidad. Una de las medidas más importantes y que más nos hubiese beneficiado a la clase trabajadora ha quedado fuera, la recuperación de los 45 días de indemnización por despido improcedente a la prioridad absoluta de los convenios sectoriales. La lección es clara y directa. La socialdemocracia está completamente atada a los intereses del capitalismo en tanto que sirve como herramienta de distracción y tan solo puede llegar tan lejos como le
permita esta correlación de fuerzas entre las élites dominantes, ¿no? Como bien hemos visto. Si la clase trabajadora pretende alcanzar condiciones laborales por lo menos dignas y justas, no puede conformarse simplemente con políticas reformistas como la que vemos que se derivan de estos gobiernos. Bueno, y ante esta situación cabe preguntarse dónde están los sindicatos, porque en teoría los sindicatos son herramientas para que los trabajadores puedan organizarse y conseguir mejoras laborales, pero a la vista está que últimamente eso ya no es así. Para comprender por qué hemos llegado a esto necesitamos un poquito de historia. El sindicalismo, tal y como se conoce a día de hoy, nace con la Revolución Industrial, a principios del siglo XIX. En estos momentos, los estados liberales se oponían a la existencia de los sindicatos porque la clase capitalista no quería perder el poder que acababa de conquistar. Por ejemplo, el Código Penal Español de 1822 sancionaba como delito la asociación sindical. Esta prohibición se mantiene en los códigos penales de 1840 y de 1870. Entonces, ante esta situación, los patrones se podían permitir imponer condiciones laborales extenuantes como por ejemplo larga jornada, salarios de miseria, ritmo inalcanzable o no dejar días de descanso. Muchos trabajadores desesperados y sin otra alternativa realizaban acciones violentas como por ejemplo la quema de fábricas. Sin embargo, a pesar de los castigos muy duros como el fusilamiento o la cárcel a aquellos que participasen en huelga, los trabajadores siguieron haciéndola, de modo que al final el Estado estuvo obligado a reconocerlo. En la ley de 1887 se reconoce la legalidad de las asociaciones sindicales. Al año siguiente se funda, por tanto, la UGT, de tendencia socialista, y en 1910 se funda la CNT, mucho más combativo que la anterior y de tendencia anarquista. Estos sindicatos van consiguiendo poco a poco mejoras, como por ejemplo mayores salarios, días de descanso, readmitir a trabajadores que habían sido despedidos, etc. Sin embargo, el hito más importante es la jornada de 8 horas, que se consigue en 1919 tras la huelga de la canadiense, siendo España uno de los primeros países en conseguirla. Esta huelga, que ocurre en Barcelona, convocada por la CNT, duró 44 días y paralizó la ciudad entera, dejándola sin luz, sin agua y sin gas. Al principio, las autoridades respondían de forma violenta y represiva. Sin embargo, viendo que los trabajadores no cesaban en su intento y que los obreros de otras partes de España amenazaban con sumarse a la huelga, tuvieron que llegar a un acuerdo que incluyó numerosas reformas como por ejemplo subir los salarios, readmitir a los trabajadores despedidos, liberar a los detenidos y la más importante que fue la mencionada jornada de 8 horas, dejando la semana laboral en 48 horas. Los capitalistas, viendo que los trabajadores estaban ganando terreno, decidieron contratar pistoleros y mandarlos a asesinar a aquellos trabajadores o líderes sindicales que les molestasen. Para esto contaban con la ayuda de las autoridades que hacían la vista gorda ante estos actos terroristas. Sin embargo, esto no ocurría cuando era al revés. Es decir, que los pistoleros podían asesinar a quien quisieran libremente, pero si los trabajadores se defendían con violencia, entonces iban a la cárcel donde los mataban, porque en esa época se permitía disparar a aquellos reos que tratasen de escapar de la cárcel, lo que daba lugar a que las autoridades fingiesen intentos de fuga que no existían para tener una excusa con la que matar a los presos. Esta práctica era tan común en la España de la época que ha sido recogida en numerosas obras literarias, siendo la más famosa de ellas Luces de Bohemia, de Valle Inclán. El ejemplo más claro de esto fue el asesinato de Salvador Seguí, un líder de la CNT que en 1923, con tan solo 35 años, fue tiroteado y sus asesinos no fueron detenidos. Tras un breve periodo de libertad durante la Segunda República, la dictadura franquista ilegaliza a los sindicatos, encarcela o fusila a sus líderes y funda el que se conoce popularmente como Sindicato Vertical, una organización cuyo objetivo es agrupar a todos los trabajadores y empresarios y, en teoría, buscaba solucionar los conflictos laborales de forma pacífica frente a los sindicatos tradicionales a los que se acusaba de promover el desorden, la división y el caos.
En la práctica, este sistema suponía la prohibición de las huelgas y cualquier forma de autorganización de los trabajadores y la prevalencia sistemática de los intereses del capital sobre los del trabajo. El franquismo iba tan lejos en su defensa de los intereses del capitalismo que llegaron a encarcelar a varios dirigentes falangistas, es decir, gente del régimen, por defender que los trabajadores tuviesen derechos de organización. Durante estos años, las organizaciones sindicales existentes como la UGT o la CNT pasan a la clandestinidad y surgen otras nuevas como la USO o Comisiones Obreras, siendo esta última la que más apoyo gana. Los líderes de estas organizaciones fueron torturados y encarcelados hasta la llegada de la democracia. En la transición, los capitalistas vuelven a recurrir a la técnica de los pistoleros y se suceden numerosos atentados contra los sindicatos. El más importante de estos fue la matanza del abogado de Atocha, en el que unos terroristas asesinan a tiros a varios abogados laboralistas del sindicato Comisiones Obreras. Otro caso de represión, esta vez por parte del Estado, fue el caso Escala, en el que unos policías infiltrados lanzan cócteles Molotov contra una discoteca, causando un incendio y un muerto, y culparon de esto al sindicato CNT, causando naturalmente un gran descrédito entre la población española. Hoy día, debido a las fuentes de las que disponemos, sabemos que muchos de estos pistoleros no eran más que hijos de banqueros, de terratenientes y de grandes empresarios que querían defender sus intereses de clase por la fuerza. Estos contaban con el apoyo de la policía, que hacía la vista gorda, y las autoridades, salvo en los casos más importantes como el de Atocha, no iniciaban acciones contra estos terroristas. Tras la aprobación de la Constitución del 78 y el consecuente reconocimiento de la libertad sindical, los sindicatos comienzan a funcionar como una herramienta clave para la clase trabajadora, o al menos eso parecía, como bien hicieron durante la clandestinidad y la transición. No tarda mucho en aprobarse, pues durante, por ejemplo, el gobierno de Felipe González en el 82, la reforma o la jornada laboral de 40 horas semanales. Sin embargo, esto que parecía ser prometedor comienza a ser un poco una farsa. En la necesidad de mantener ese status quo que decíamos antes, o ese orden social, las organizaciones más combativas habían sido relegadas a un segundo plano. Tras la aprobación de la Constitución del 78 y el reconocimiento de la libertad sindical, los sindicatos comienzan a funcionar como una herramienta clave para la clase trabajadora, más aún de lo que habían sido durante la transición y la clandestinidad. Esto dio lugar a una serie de conquistas, como por ejemplo la implementación de la jornada laboral de 40 horas durante el gobierno de Felipe González. Sin embargo, lo que parecía ser algo prometedor comienza a convertirse en una farsa. En aras de mantener el interés o el orden social, las organizaciones más combativas fueron relegadas a un segundo plano. Sin embargo, asociaciones o sindicatos más pactistas, por ejemplo como UGT o Comisiones Obreras, sí que fueron subvencionados y favorecidos por parte del gobierno. Vemos que estos sindicatos realmente no han hecho más que favorecer los intereses de la patronal, más allá de esta defensa, ¿no?, de la clase trabajadora. A cambio, los sindicatos han abandonado esa lucha que dicen abanderar por integrarse en estructuras de poder del sistema. Y al igual que la socialdemocracia, vemos como un sindicato no puede operar más allá de los límites o de los parámetros que establezca la patronal. Y es así como en los años 90, con la expansión neoliberal, también se expande la falsa idea de que el conflicto capital-trabajo estaba superado y que por lo que había que abogar era la conciliación de clases. En la actualidad, los sindicatos no son más que organizaciones burocráticas, que más que defender los intereses o derechos de la clase trabajadora, lo que hacen es defender sus propios intereses como organizaciones que son, es decir, esos intereses corporativos. Vemos como también son cómplices de numerosas reformas que afectan a la clase trabajadora, como pueden ser la implementación de la jubilación a partir de los 72, 73 años, ante la que ellos pues guardan silencio. Como vemos, existen organizaciones sindicales minoritarias que, sin embargo, son más combativas que las mayormente representadas. Encontramos, por ejemplo, la actuación de CGT u otros sindicatos que optan por no recibir subvenciones o por no recibir dinero público, principalmente. Además, durante la crisis de 2008 surgen numerosas mareas o conjuntos de colectivos independientes que se ocupan de la defensa de los servicios públicos o de ciertos derechos sociales que se encontraban en una época de recortes masivos por parte del gobierno popular, por ejemplo, complaciéndose de un partido socialista.
Por último, citamos las experiencias cooperativistas, que si bien pues, no son un ejemplo extrapolable a todos los sectores laborales, sí han supuesto una forma muy útil y novedosa de evitar la explotación. Por ejemplo, el más novedoso, el caso de trabajadores de Globo, de Delivery, que han fundado sus propias cooperativas, como es el caso de Cleta. ¿Qué es lo que pasa con la formación profesional y por qué es tan importante para la clase trabajadora? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es en la FP donde se desarrollan las capacidades de la clase trabajadora y su inserción en el tejido productivo, de tal manera que en el mercado laboral pueden vender su fuerza de trabajo al mejor precio posible. Además, tenemos que tener en cuenta que es un lugar pues, para la madurez profesional, para poder madurar su perfil profesional, y por otro lado para poder madurar su conciencia de clase. Y precisamente esta cosilla no pasa desapercibida para la planificación educativa de los grandes poderes capitalistas y su títere de la clase política, los cuales intentarán menguar ante todo los derechos de los trabajadores, es decir, explotar a nuestra clase obrera nacional al mejor precio posible. Y es que en el desarrollo de las sociedades neoliberales realmente no importa que el obrero esté organizado, no importan los derechos colectivos, es más, se fomentará la corrosión de todo lo que suene a derechos laborales o luchas de la clase trabajadora, todas las conquistas históricas que ha conseguido, una clase que, consciente de su condición, sabía que su fuerza era la unidad, una unidad indispensable para no dejarse pisar por los poderosos, una unidad para poder construir una patria digna. Entonces, como veníamos anunciando, en el marco de estas sociedades neoliberales se busca la corrosión de todo lo que pueda sonar a estado de bienestar. Curiosamente, ese mismo estado fue el que construyeron los capitalistas como dique de contención para cualquier revolución obrera. No solo el estado del bienestar tiene ese matiz contrarrevolucionario, sino también la creación de ese concepto de la clase media, que no tiene otra finalidad más que engañar al propio obrero, hacerle creer que él no es compañero de los demás trabajadores. Toda esta lucha de la clase trabajadora, toda esta lucha colectiva tuvo un avance social y un reflejo formal que podemos ver, por un lado, en el desarrollo de una rama del derecho de forma autónoma, como podemos verla en el derecho laboral, por el otro, en la creación de un sistema de seguridad social que pudiese proteger a los más necesitados o los más vulnerables, y en tercero, el reconocimiento de un sujeto colectivo para la negociación colectiva, ¿no?, entre empresarios y trabajadores. En el desarrollo de estas sociedades neoliberales, como veníamos anunciando, es preciso este saqueo de todo lo que se ha construido gracias a una lucha colectiva y organizada de una clase obrera, como decíamos, consciente de su condición de clase, pero para ello lo que quieren es crear obreros que sí, por un lado sean productivos, estén capacitados para lo justo y necesario producir, pero que sean ignorantes. Como diría aquel famoso personaje, cuanto mejor para todos y cuanto peor para todos, mejor. Para el beneficio empresarial. Por otro lado, es importante detenerse ante la nueva ley de FP que se sacó hace unos años. Esta hablaba de una FP dual, que por un lado puede ser un concepto bastante interesante, una manera de que el trabajador esté ya de una manera más inmediata en la práctica laboral cotidiana, lo cual podría ser una oportunidad para que pudiese desarrollar antes y mejor esa conciencia de clase. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Porque aquí entra esta cuña liberal que podemos ver en el Real Decreto. Llama la atención, entre otras cosas, el cambio del módulo de FOL, en ciclos formativos, que es el de formación y orientación laboral, el cual tenía un fuerte componente en derechos laborales, en negociación colectiva, en seguridad social y también en derecho sindical. Pues se ha producido un cambio hacia una nueva denominación, que es la de IPE, que ya su propio nombre nos indica una pista de esta cuña neoliberal. Itinerario personal hacia la empleabilidad. Aquí se ve un cambio cualitativo en el contenido de la asignatura. Mientras que la asignatura de FOL contaba con estos elementos de una manera mucho más presente y ocupaban un lugar más relevante en lo que era el desarrollo de la asignatura, incluso en los resultados de aprendizaje, aquí podemos ver que se hace un cambio hacia un enfoque más individualista, hacia un enfoque en el que tú tienes que hacerte un currículum, en el que se meten muchos elementos muy chupi guays como elementos online, se habla también de
de crearte tu propio itinerario para entrar en el mercado laboral, en un mercado flexible, en un entorno que está siempre cambiante. Incluso hablan de emprendimiento cooperativo y colectivo, pero no nos engañemos. Sin una fuerte base y formación en todas estas materias anteriores que daba el itinerario, que daba la asignatura default, pues esto se queda en papel mojado. Se queda en que te crees un currículum muy chulo para que se quede en internet y ya el mejor explotador te explote de la manera más ruin posible. Por lo cual no se aprovecha esta oportunidad de una FP dual. Se produce una manipulación del lenguaje en el que ya no se habla tanto de sujetos colectivos, de una lucha por tus derechos, de un contexto que tienes que conocer en cuanto a la lucha de los derechos de los trabajadores, por un lado, en cuanto a la lucha del movimiento obrero y su historia, sino que más bien te centres pues en ti de forma personal para hacerte el mejor currículum. Y junto a esto tenemos que tener en cuenta que se produce una pérdida de calidad educativa, ya que se reducen los contenidos de derechos, los contenidos jurídicos, una materia que tenía que ser dada por una persona que hubiese estudiado con profundidad el derecho, ahora la puede dar simplemente un coach, el cual pues te dará un discurso motivacional, te ayudará a ser flexible, a que te crees un portafolio muy chulo o una carpeta bastante chula online donde metas tu currículum, pero ¿para qué? Para que tú te busques las habichuelas, pero no conozcas tus derechos, que entres en el mercado, seas productivo, pero para otros, y no tengas conciencia de clase. Esto realmente es algo preocupante, pero los buenos profesores, al fin y al cabo, se pueden acoger a lo que es la libertad de cátedra. Y aquí podemos ver cómo de una manera aleatoria hemos seleccionado dos programaciones didácticas de las diferentes asignaturas de dos centros educativos de distintos lugares de España. Lo hemos seleccionado al azar y se puede ver cómo se desarrollaba la asignatura default, donde estaban más presentes esos contenidos de derechos laborales, sindicales, de seguridad social, de conflicto colectivo, ocupaban un espacio mucho más grande, mientras que en la programación didáctica de IPE esto sigue estando, sí, pero de una manera mucho más sutil, mucho menos relevante y donde está cogiendo mucho más peso todo este contenido individualista, de adaptación al mercado, de motivación, de casi de gurú barato. El problema es que en la programación de IPE, sobre todo, se puede ver que en su resultado de aprendizaje ya no se valora tanto ese conocimiento que en FOL sí se daba, y esto realmente atiende a esta cuña neoliberal que estamos anunciando y que advertimos. Así que en la descripción de este vídeo, de esta publicación, pondremos la referencia para que podáis compararla tranquilamente, leerla en casa y os deis cuenta de este saqueo capitalista a los avances de la lucha de la clase trabajadora. Es necesario más que nunca que desarrollemos un pensamiento crítico, que no nos traguemos cualquier cuña neoliberal barata de gurú vendehumo que te viene a explicar que la culpa de tus problemas la tienes tú y la solución de tus problemas la tienes tú, y no tener en cuenta un contexto sociocultural, económico mucho más amplio. ¿Qué nos puede decir un jurista? Bueno, pues en esta parte del programa sobre la calidad del empleo hemos pensado que qué mejor persona para hablar de esta calidad del empleo, de cómo afecta a los trabajadores, que un abogado laboralista. Tenemos aquí a José Rubia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, primero nos gustaría que hablases un poquito de ti, qué es lo que te motiva a ti como, bueno, para ser abogado laboralista y para defender los derechos de los trabajadores. Muy buenas. En primer lugar, daros la enhorabuena por este proyecto, que creo que es muy interesante y muy necesario en general para difundir diferentes materias que no se tratan en los medios generalistas y que creo que son un buen medio para llegar a quien realmente necesita este tipo de espacios. Pues yo entré en el mundo laboralista casi por casualidad. Yo terminé el máster de abogacía y no tenía un especial interés por la rama laboral, pero tuve la suerte de que entré en un despacho que se dedicaba exclusivamente a esto y poco a poco me fui dando cuenta de la importancia que tiene esta rama del derecho y de la capacidad que tiene para ayudar a aquellas personas que están en una situación quizás de mayor indefensión
porque no tienen o no conocen los medios de los que los dota el ordenamiento jurídico para defender sus derechos. Bueno, pues muy interesante esta presentación, y bueno, para mojarnos más en el tema, es decir, para saber como clase trabajadora qué herramientas legales de cuáles podemos disponer, hemos pensado, bueno, nuestro equipo de redacción ha pensado en hacer una serie de preguntas muy concretas para que tú nos puedas ayudar en esta materia, ¿vale? ¿Te sientes preparado? De acuerdo. Vale, pues aquí va la primera. ¿Cuáles son las excusas más comunes que usan las empresas para despedir sin indemnización? Las excusas más comunes y las que además menos recorrido suelen tener judicialmente es el bajo rendimiento. Suelen acusar al trabajador de que en los últimos meses o en las últimas semanas ha bajado su rendimiento de una forma culpable y aprovechan esto para hacer un despido disciplinario. También pasa que es que las empresas normalmente recurren al despido disciplinario como el despido genérico. Entiendo. Antes de recurrir a un despido objetivo porque la empresa le va mal y tiene una necesidad de aminorar la plantilla, suelen hacer un despido disciplinario precisamente buscando que el trabajador no reclame y se vaya sin indemnización. Es muy común el despido disciplinario, alegando cualquier causa genérica, que el trabajador reclame y ya en el propio acto de conciliación, que en la vía social es preceptivo, la empresa venga ya ofrezca una indemnización. Pero digamos que se ha utilizado el despido disciplinario como una causa genérica para despedir al trabajador. Sí, vamos a ponerle la culpa a él. Exactamente. Exactamente. Y seguramente, por desgracia, haya muchos trabajadores que se traguen ese discurso al no tener esas herramientas para poder defenderse, ¿no? Precisamente ese es el fundamento de que hagan estos despidos disciplinarios, que al final las empresas tiran números y dicen, si de cada 10 trabajadores que he despedido me han reclamado 5, pues me he ahorrado 5 indemnizaciones. Al final es un poco esa... Bueno, aquí va la segunda pregunta y es sobre ¿qué casos recientes han marcado la jurisprudencia en los falsos autónomos? Que es un tema que ahora está muy a la orden del día, ¿no? También se habla del tema de Globo, ¿no? Este tipo de empresas que hacen luego prácticas que al final perpetúan de una manera legal la explotación pura y dura del trabajador. Exactamente. Los falsos autónomos al final de lo que se trata es de que el trabajador tenga la peor parte de ser trabajador y la peor parte de ser empresario o falso autónomo, porque de esa manera se le traslada el riesgo operacional y no tiene los derechos laborales. Los principales casos son de sobra conocidos por los temas de Globo y los temas que ha habido de falsos autónomos, pero esto es ya muy antiguo. Nosotros en el despacho hemos tenido falsos autónomos, por ejemplo, contratados por la Junta de Andalucía, que contrataba arquitectos durante 10 años como falso autónomo y finalmente se ha declarado así. O ahora he estado yo trabajando en otros temas que son el tema de los auxiliares de conversación, por ejemplo, que se han traído a los institutos andaluces. Normativamente además se decía, si el centro bilingüe tiene que tener forzosamente auxiliares de conversación. Sí. Y lo que se ha hecho ha sido convocar a extranjeros que tenían titulaciones universitarias como requisito para traerlos como si fuesen trabajadores, pero luego a efectos formales decir que son estudiantes y que se les da una beca. Y que también hemos tenido sentencias... clásica, ¿no? La utilizan las becas para conseguir mano de obra barata. Hemos tenido sentencias, de hecho aquí en Granada hay una que no es firme, pero hemos tenido sentencias que han declarado a casi 100 personas de este colectivo como personal laboral. Pues duro. Bueno, vamos a una tercera pregunta. Y es la siguiente. Dice, ¿cómo se pueden defender los trabajadores si están en una situación de explotación? Yo lo que siempre recomiendo es primero adoptar tácticas de estrategia de defensa personales, en el sentido de hacer una actuación individual de reclamación a través de un burofax, mucho más que irse a intentar una defensa más colectiva a través de sindicatos y demás, lo cual no tiene lógica, o lo lógico sería primero una defensa más a nivel sindical, pero el funcionamiento real que tiene el sistema premia mucho más al trabajador, que con sus propios medios va y ejerce una acción individual contra el empresario. Bueno, entonces lo que sí podemos decir es que dentro de este sistema no se premia que haya un sindicalismo que sea propiamente para la clase trabajadora, es decir, al final, cómo lo están estructurando de tal manera que estos se convierten en burócratas del Estado, no funcionan como deberían de hacerlo, traicionan a sus intereses de clase, podríamos decir, y al final... Es que
te empujan, si es trabajadora, bueno, búscate mejor esa defensa individual, ¿no? Fíjate, si hemos llegado hasta ese punto, cómo tienen que estar las cosas. Además, hay una contradicción importante, porque la defensa más efectiva en cualquier empresa sería la de la unión de los trabajadores que luchan por mejorar sus condiciones profesionales. Sí. Yo me encuentro con empresas en las que claramente lo que habría que hacer para mejorar esa situación, donde tiene además a 200 trabajadores, por ejemplo, que tienen una situación precaria en el que los tratan mal en el trabajo, en el que no se respetan sus derechos, lo lógico sería hacer una huelga. Claro. Lo lógico sería plantear acciones sindicales. Pero el funcionamiento real que tiene el sistema hace que muchas veces, precisamente, esos representantes puestos por los sindicatos no sean un cauce ni siquiera en el que el trabajador se siente con confianza para ir ahí en primer lugar. Y luego tenemos el problema de la represalia. Aquí pasa en muchas empresas que realmente los comités de empresa o los distintos representantes, el trabajador no tiene la sensación de que están para defenderle a él, sino más bien para ir un poco a eschivarse a la empresa o para defender a la empresa. Joder. Y no se siente con esa confianza. Estamos generalizando, claro, pero es cierto que el sindicalismo en España y el funcionamiento que tienen los sindicatos es bastante precario. Pues esto la verdad que sí, es algo que a mí me desanima bastante, pero por otro lado me anima a, ¿cómo decirlo?, tiempos de crisis, tiempos de oportunidad. Es decir, tiempos en los que el sindicalismo, por desgracia el sistema, lo ha fagocitado, lo ha interiorizado y le ha quitado su verdadera esencia, que es la de ser un colectivo de clase, por la clase trabajadora y para la clase trabajadora, es decir, para su propia emancipación y no precisamente para tutelarlo de una manera paternalista, que al final es lo que han conseguido y lo han hecho de una manera muy, muy ineficaz, ¿no? Entonces, en esta línea, pienso que, además, bueno, esto que comentas es bastante interesante, pero sobre todo, a mí me incentiva, por lo menos, y nosotros los compañeros de Impulso que estamos trabajando en esta línea, ¿no?, que defiende pues esos intereses de la clase trabajadora, a repensar tácticas, ¿no?, planteamientos, como también a nivel legal. Pero en fin, esto da para otro podcast quizás. Es una lástima porque evidentemente el sindicalismo tiene una razón de ser y tiene unos objetivos y tiene una configuración incluso legal que te diría que es adecuada. Es más del problema de funcionamiento, de cuando tú haces del sindicalismo más un negocio que un movimiento, cuando tu objetivo es que los trabajadores se afilien a tu sindicato para que paguen la cuota, más que ofrecerles en sí una defensa real, pues hay un problema. Nosotros nos lo encontramos, por ejemplo, en que muchos abogados de los propios sindicatos se les tienen unas condiciones que son totalmente inasumibles, con 4 juicios al día, 5 días a la semana. Qué paradoja, ¿no? Que es muy difícil. Que el sindicato te explote. Claro. Pues eso en el sector de la abogacía, yo he llegado a encontrarme con falsos autónomos, con abogados que trabajaban para el sindicato, dados de alta como autónomos, pero que realmente lo hacían en la instalación del sindicato, bajo las directrices del sindicato, con los precios que les ponía el sindicato, facturándole solamente al sindicato. Y claro, estas cosas, es cierto que la ciudadanía no es del todo consciente de que funcionan de esta manera. Qué bueno. Y eso, entre otras cosas, es lo que permite que despachos como el nuestro sobrevivan, porque si los sindicatos prestaran un buen servicio jurídico a los trabajadores y una buena defensa, ningún trabajador tendría motivos para irse a buscar a un despacho privado para que defienda sus intereses a un precio mayor, porque no es... Claro, y si se para a pensarlo, ya nos estaríamos yendo un poquillo por la rama, y siempre un pequeño paréntesis a esta entrevista, pero... puede pasar con ese sindicalismo que si al final traiciona sus verdaderos intereses y su esencia, pues la gente va a ir a un particular. Puede pasar con tantas cosas como temas pensiones, todo lo que pueden ser servicios públicos, etcétera, etcétera, que si al final se destruyen desde dentro o se hace una mala gestión, pues aquellos que quieren privatizarlos hacen así, es que se frotan las manos, se las frotan y dicen, perfecto, es que es la oportunidad. Pues, esto no funciona en la excusa y ya a fragmentar y a liberalizar lo máximo posible. Y por desgracia nos encontramos en esa fase de sociedad ahora mismo en la que hay una cantidad de servicios públicos con un funcionamiento tan malo que está llevando a que la ciudadanía se plantee hasta qué punto no me merece la pena buscarme la bichola por mi vida antes que confiar en los servicios públicos, lo cual evidentemente es un error desde el punto de vista del sistema. Claro.
Bueno, pues vamos a ir con las preguntas. Esto, abrimos melones muy interesantes, pero bueno, todavía queda una batería que da para abrir más melones, ¿vale? Te digo, ¿qué vacíos legales permiten que, cuando estamos hablando esto de las situaciones de explotación, ¿no? Porque hemos dicho que un trabajador, si se siente explotado, ¿qué puede hacer? Hemos abierto estos melones, pero aquí la pregunta sería más bien orientada a qué vacíos legales permiten que estas prácticas sigan ocurriendo. Hay un problema fundamental que es el de que tenemos una tasa de incumplimiento normativo. Tenemos mucha capacidad de hacer normas, pero socialmente luego esas normas no se cumplen y tampoco tiene el Estado la capacidad, o por lo menos no lo hace, no dedica a eso los recursos de hacer que se cumplan. Hemos tenido, por ejemplo, lo que parecía al principio un gran avance, que era el registro de jornada, para evitar que esa cantidad de trabajadores que estaban haciendo horas extras no declaradas o con índices de parcialidad por debajo de lo que trabajaban, se acabase con ellos. Y luego nos hemos dado cuenta de que el funcionamiento real pues era ineficiente, en que tú entrabas a la empresa el primer día y te decían, mira, aquí vas a trabajar más horas de las que realmente estás contratado, pero yo necesito que al principio de mes tú me rellenes el registro de jornada como que estás haciendo las horas formales. Entonces dice, vale, tenemos una norma... Donde está la ley está la trampa. Exactamente, exactamente. Seguramente Inspección de Trabajo y los organismos estatales deberían de tener o crear mecanismos mucho más eficientes para garantizar ese control de las normas. Bueno, y ahora una pregunta bastante interesante, porque es cierto que hay sindicatos, hay muchos, de clase, ¿no? Y esto, bueno, es una cosa que me llama la atención, porque hay quienes dicen, no hay lucha de clase, vale. Pero, curiosamente, sindicatos de clase hay muchos, y patronales, una. No sé si hay más, no sé si hay alguna patronal más social o más de izquierda que digan, bueno, vamos a subir el salario. Hasta el momento no la he conocido, pero... Claro, cuando se plantea esto de crear secciones sindicales que sean verdaderamente o combativas o bien que luchen de una manera eficaz, luego hay represalias, obviamente. Entonces mi pregunta va orientada a ¿qué riesgos legales enfrentan los trabajadores que intentan sindicalizarse? El problema no es tanto sindicalizarte como que se sepa que te vas a sindicalizar antes de haberlo hecho. Una vez que tú ya te has presentado una elección, eres representante de los trabajadores en la empresa, hay una serie de coberturas, te tienen que, para despedirte, que abrir un expediente contradictorio, tienes una serie de garantías, si el despido es improcedente, tú tienes la posibilidad de ser quien decida que te readmita a la empresa, no le pertenece a la empresa la de decir, te indemnizo y te vas. No, si eres representante de los trabajadores tienes la garantía de que eres tú quien decide si te quieres quedar en la empresa y que te paguen salario de trámite por todo el tiempo que has estado despedido. El problema principal que yo veo es ese estadio previo. Ese estadio previo en el que se ve la persona que empieza a protestar en la empresa, pero no lo hace por los cauces legales, no lo hace por los cauces de sindicalizarse, sino que simplemente empieza a protestar y el empresario, aprovechando un poco ese que todo es de palabra, pues aprovecha para despedir al trabajador. También es cierto que uno de los problemas que tenemos en España es que, a mi juicio, la configuración del despido no es adecuada. Ya de hecho la Carta Social Europea ha venido a decirnos el comité que el despido no puede calcularse por el empresario antes de hacer el despido, que si el empresario sabe cuánto le va a costar el despido, al final no se está protegiendo al trabajador, porque el empresario va a tirar cuentas y va a decir, echar a este trabajador me cuesta 5.000 euros. Y si es un trabajador que está protestando mucho, que está tal, pues lo despido y es una cuenta matemática. Y yo creo que la normativa europea va a forzar a España a que cambie eso. A que hay que atender cuando se despide a un trabajador a por qué se ha despedido, a las circunstancias, y que la indemnización, a mi juicio, no debería de ser tasada. O debería de dársele un margen al juez para que ponderara que un despido injustificado tenga mayor protección que una indemnización que si llevas poco tiempo en la empresa, un año, pueden ser 1.300 o 1.400 euros despedir a un trabajador sin ningún tipo de causa. Sí, claro, porque realmente cuando un empresario se entera que alguien o se quiere sindicalizar, vamos, que se la quiere liar, porque sabe que dice, este me la va a liar, se van a tomar acciones. De hecho, pasó hace poco, si no recuerdo mal, en Granada era el caso de que hubo hasta manifestación y todo de unas trabajadoras que las echaron precisamente, vamos, hasta donde yo conozco la historia, era por estar sindicalizadas, ¿no? Entonces, claro, eso muchas veces es perdona la expresión, pero un grano en el culo, ¿no? Para un empresario, ¿no? Cuando ve
Sí, el empresario, si ya hay una prueba de que la trabajadora se va a sindicalizar y de que el despido es causa de eso, el despido seguramente se va a calificar como nulo en la jurisdicción social, y eso le va a conllevar al empresario la obligación de readmitir a las trabajadoras, de pagarle unas indemnizaciones y además de pagarle todo el tiempo que han estado despedidas. El problema es ese paso previo, cuando todavía no hay una prueba de que se van a sindicalizar, pero el empresario ya se ha enterado y las despide cuando es muy difícil para las trabajadoras acreditar el nexo causal. Me han despedido por esto. Claro. Ahí realmente sí que quedan en una situación de cierta indefensión. Vale, pues ahora pasamos a la siguiente pregunta. Si bien hemos mirado antes esta perspectiva, bueno, de cómo funciona el sistema, sus fallos también la defensa individual, ahora en el plano colectivo, ¿qué estrategias legales pueden usar los trabajadores para defenderse? Colectivamente, digo. En el plano colectivo están muy vinculados a los sindicatos. De hecho, cuando tú quieras plantear un conflicto colectivo para defender una cuestión que sea controvertida en la empresa, pues que te han reducido unos incentivos, que te han alterado cualquier condición, esa legitimación para acudir a la jurisdicción social de forma colectiva, no la tienes como en sí el colectivo, la tienen los sindicatos, los órganos de representación, y eso te vincula a que forzosamente tengas que adoptar esa vía. Claro. Es cierto que tienen otros mecanismos como son la huelga, que es un mecanismo muy potente, pero que por desgracia en las empresas de mediano tamaño no existe muchas veces la unión entre trabajadores suficiente para potenciar eso. No, si es que va a ser real, bueno, no va a ser, es que de hecho es el topicazo de la unión hace la fuerza, pero es que es una realidad. Es una realidad. También porque los trabajadores no tienen la sensación muchas veces, antes de adoptar estas medidas de conflicto colectivo, de que vaya a existir esa unión. De forma que piensan, los que lo hagamos, si en una empresa de 100 nos podemos reunir 20 para plantear esto, vamos a ser los 20 perjudicados. Y juegan con el miedo también. Y juegan con el miedo. Por eso, una cosa que es muy interesante cuando se habla de este derecho laboral, también se puede ver en otras ramas del derecho, pero concretamente es el entender que hay una parte fuerte y una parte débil. Claro. Y esto es así. Esto es así. Incluso en los casos en los que podemos hablar de un empresario más pequeño, que luego se pueden matizar caso y caso, es decir, no todos los empresarios son lo mismo, en el sentido de no es lo mismo ser el dueño de una franquicia que ser el dueño de una tienda de barrio, ¿no? Empezando por ahí, porque tampoco me gusta a mí llevarlo todo a las generalizaciones, a posibles falacias, ¿no? Pero sí es cierto que en el momento en el que se contrata hay un empleador que tiene medios de producción y tiene esa capacidad de comprar fuerza de trabajo, ya que el trabajador necesita vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir, ya en ese momento podemos deducir obviamente que es que está la parte fuerte y la parte débil. Y es así, es el divide y vencerás, es la táctica más vieja, pero más usada, y sobre todo a nivel social en la población se ha interesado mucho en meter ese discurso individualista del de al lado no es tu compañero sino tu competidor, y yo lo he vivido también trabajando, y eso es el inicio de la decadencia. Posiblemente si hubiera unión entre los trabajadores en la empresa y hubiese un apoyo al trabajador que es reivindicativo, cambiaría mucho las cosas. Lo que ocurre es que aquí muchas veces también los trabajadores se ponen más de parte del empresario, pensando que eso les va a beneficiar, y están dispuestos a un poco a excluir al compañero que reivindica cosas o que está pasando por una mala situación. El acoso laboral y el mobbing muchas veces que viene instigado por el empresario, utiliza como medio a los otros compañeros, que le dicen, a este no le habléis, a este ponle los peores turnos, a este... Claro. Y el trabajador termina... la cama, obviamente. Y el trabajador termina muchas veces presentando dimisión voluntaria. Claro. Porque se ve al final acosado. Tú, José, como abogado que eres, y el tiempo que llevas trabajando te ha dado unos conocimientos, una experiencia. En este caso, ¿tú qué le podrías decir, por ejemplo, a todos esos trabajadores que se piensan que puteando a su compañero, vamos a hablar sencilla y llanamente, que puteando a su compañero se piensan que van a ganarse el beneplácito del jefe? ¿Tú concretamente qué le dirías? Pues yo personalmente le diría que al final se van a terminar seguramente encontrando, o tiene más posibilidades de encontrarse en la condición del compañero que en una condición de ascenso o de que les vaya a mejorar sus condiciones laborales el hecho de ir contra el compañero. A nosotros se nos ha llegado en el despacho de tesituras de pedirle a un trabajador que viniera como testigo de algo que había visto y negarse a venir en defensa de su compañero, y meses después venir ese trabajador al despacho a decir que a él le pasaba la misma situación y que iba a intentar buscar testigos, pero que no lo ha encontrado. Claro.
Y esa paradoja, ese compañero al que no han puteado podría ser el testigo, pero si lo puteas no lo es. Muy, muy buena, muy interesante esto. Vale, pues siguiente pregunta. Va muy en la línea de lo que te he dicho, pero bueno, ya no solo en ese caso. ¿Qué consejos legales darías a cualquier trabajador en España hoy? Yo le daría como principal consejo legal que se abriera el primer día que entra al trabajo su convenio colectivo, se lo lea y conozca cuáles son sus condiciones laborales. Sí, que también es un esfuerzo que tiene que hacer el propio trabajador. Que tiene que hacer el propio trabajador y que tiene que conocer su convenio colectivo, o si no, consultar con un abogado, con un especialista, cuáles son sus condiciones laborales que hay que respetarle. Y la segunda, que cuando tenga un problema laboral se asesore. Que no vaya a él a hacer su reclamación verbal, a decirle al empresario estás haciendo esto, sino que tenga un asesoramiento previo y juegue un poco con las mismas armas con las que juega el empresario. Que normalmente antes de hacer el despido, antes de hacer cualquier acción, consulta con su gestoría, consulta con su abogado la forma de hacer esto para garantizar su resultado. Ya te lo planteo, le pongo un matiz más. Hemos puesto el caso de los compañeros a los que, en ese caso concreto en el trabajo, ¿no? De los que pueden putear a los otros compañeros, al trabajador, pero tú imagínate que tú estás en un balcón y tienes enfrente a toda la clase trabajadora española, a todos los colectivos, son la clase trabajadora. ¿Tú qué le dirías? Pues yo le diría que fundamentalmente los problemas que tienen no son solamente de índole laboral, que el trabajador hoy en día el principal problema que tiene es la inflación. Y es que no puede llegar a fin de mes porque se le incentiva el consumo, se le sube el salario menos de lo que sube la inflación y aparte los convenios colectivos evidentemente no se actualizan al nivel que se actualiza la inflación y esto repercute en sus condiciones. Y luego es que estamos en una coyuntura social muy complicada, en el que las condiciones laborales cada vez son peores, cada vez hay más trabajadores a tiempo parcial y esos problemas no responden solamente a una cuestión laboral, sino que como sociedad en su conjunto tenemos que reflexionar sobre otros temas sobre los que sé que habéis tratado también aquí. El coste de la vivienda es un problema para los trabajadores posiblemente tan fuerte como el incumplimiento normativo en la rama laboral. Fíjate, es que yo lo pienso cuando analizo un poco pues esta línea que estamos tomando en Impulso. Y fíjate, yo estoy estudiando ahora una oposición y claro, me tengo que estudiar la Constitución y pienso, es que cada puñetero artículo desde los derechos fundamentales, especialmente llegando a los principios rectores, es que te da para un tema, para un debate y para un tema social que incentivar. Y es que tenemos, pues esto, temas de la vivienda digna, temas de la calidad del empleo, que también la propia Constitución dice que los españoles tenemos el derecho y el deber, que todo suena muy bien, pero al fin y al cabo, pues muchas de estas cosas se quedan en esos principios rectores de que siga por ahí el sistema y ya si eso, ya buscamos la manera de cómo hacerlo. Sí, eso, ¿no? Entonces, a veces pienso yo que, bueno, esto no es una frase mía, ¿no? Yo personalmente no soy una persona muy, podemos decir, constitucionalista, no por lo que defiende la Constitución, sino a veces las interpretaciones o el incumplimiento de ella, ¿no? Pero fíjate, esto lo decía en su momento Julián Guita, en paz descanse, que uno puede estar más de acuerdo o menos, ya cada cual puede tener su idea. Pero es que en su momento llegó a decir que es que lo que era revolucionario a día de hoy en España era cumplir la Constitución en ciertas cosas. Yo desde mi punto de vista la Constitución está bastante bien hecha si no se retuerce. Luego es verdad que muchas veces en las interpretaciones que se hace de ella se viene a retorcer de tal manera que casi que te sirve para justificar una cosa y la contraria. Sí, claro. Pero bueno, eso también, si nos ponemos ya retorcidos con el derecho en general se puede hacer, si no, no existirían los juicios, ¿no? Los litigios. Sí, no, pero se puede retorcer, se puede interpretar de diferentes maneras, pero es cierto que desde determinados sectores, y a veces nos pasa eso con la propia judicatura. Sí. Dice, estás haciendo una interpretación de la norma que claramente va en contra de la norma y que en una interpretación de buena fe, digamos, no resultaría lo que se está planteando. Y eso nos pasa mucho, por desgracia, sobre todo pues con la clase política. Nos vemos interpretar las normas o interpretar las cosas de una manera. Bueno, para hablar de esto ya tendríamos que hacer otro podcast o un documental si hace falta. Pero bueno, José, muchísimas gracias por estas aportaciones, por dedicar tu tiempo, porque al fin y al cabo es un trabajo muy sacrificado, tu profesión, y bueno, que encantados con que hayas colaborado con nosotros, ¿no? Y hayas dado pues estas pinceladas
pinceladas, ¿no?, en base a tu experiencia profesional. Muchas gracias a vosotros y mucha suerte con el proyecto que tiene buena pinta. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí la entrevista con nuestro compañero José. Frente a la socialdemocracia nos encontramos principalmente con dos opciones políticas aparentemente diferentes, pero que en realidad son defensores abiertos del capital. La primera son los liberales, unos fundamentalistas del mercado que se dedican a repetir dogmas económicos tan ampliamente difundidos por los medios de comunicación y por la academia que esperan que nos los creamos como si se tratase de la infalibilidad papal. En realidad, estas propuestas no son más que eso mismo, propuestas de la clase capitalista en materia económica, pero ellos las disfrazan de tecnicismo, de objetividad y de imparcialidad para que no nos demos cuenta de su carácter ideológico. Entre las medidas que suelen implementar tenemos la ampliación de la jornada laboral, retrasar la edad de jubilación, bajar los salarios, bajar las indemnizaciones por despido, aumentar el periodo de prueba en los contratos o introducir nuevas figuras legales que permitan introducir en el ordenamiento jurídico fraudes como el de los falsos autónomos. La otra opción son los pijos reaccionarios que se visten de rebeldes, pero que en realidad copian las medidas de los liberales. De hecho, en muchos casos, ellos mismos son ex-liberales radicalizados porque su discurso no caló lo suficiente en la sociedad. La diferencia es que estos no se visten de técnicos o de imparciales, sino que en realidad usan las batallas culturales con el objetivo de dividirnos y de enfrentarnos entre nosotros para así distraernos de lo realmente importante y de su pésima gestión económica. La función de los reaccionarios es privarnos de nuestras herramientas de lucha. Para eso, en aquellos países en los que la lucha de los trabajadores está más avanzada, tratan de darse de un halo social, de justicia, e incluso incluyen en sus programas electorales medidas que son muy populares entre la clase trabajadora. No obstante, el precio a pagar por ella es muy alto. Primero, porque en muchos casos ni la suelen implementar. Y segundo, porque incluso cuando la implementan, lo hacen a cambio de privarnos de nuestras herramientas de lucha, por lo que nada les impide retirarla una vez las proyectas se lo exijan. Además, estos reaccionarios tienen un discurso muy hipócrita que se basa en hablar mucho de la patria y de la familia y todas estas cosas. Sin embargo, cuando hay un dilema entre los intereses económicos de una multinacional con sede fiscal en Panamá y con accionistas de Estados Unidos, de Arabia Saudí, de Japón y de sitios así, y el derecho de un trabajador español a cobrar un salario digno, indudablemente se ponen del lado de los primeros. Igualmente con la familia, estos reaccionarios están tan acostumbrados a hacer reformas económicas en favor de los capitalistas que no van a dudar en introducir medidas que faciliten a los empresarios despedir a madres o a padres trabajadores cuando quieran cogerse, por ejemplo, sus permisos para poder cuidar de la familia. Imaginaros que todos los camareros en situación precaria en España, que no son pocos, se reunieran, soltaran sus bandejas, dejarían de trabajar en el sector servicio y pidieran mejoras laborales. Esto suena a la huelga que hubo en Barcelona en 1919, donde todos los obreros se unieron para cambiar su situación laboral. ¿Qué ocurre hoy día? Que esto es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque la fuerza del gran capital, véase la patronal, véase el gobierno y véase los poderes supranacionales y económicos, aplastan todas estas medidas obreristas. Hoy día esto es imposible porque nuestra situación material ha cambiado muchísimo, entre otras porque hoy día el poder y el capital se unen para tener los medios de comunicación que intoxican el ambiente impidiendo cualquier avance obrero. No solo eso, sino también la cultura emanada de Estados Unidos del trabajo nos ha hundido en la pura miseria de creer que con nuestro trabajo duro y cobrando una miseria podemos llegar a tener lo que llaman esa experiencia para poder trabajar y tener un salario digno. Luego nos venden desde este gobierno del progreso reformas laborales que no tienen nada de progresista. ¿Por qué? Porque esas reformas laborales son puro formalismo en derecho, donde muchísimos empresarios no lo cumplen porque utilizan tácticas legales
ilegales e inclusive alegales para amedrentar esta lucha de clases que estamos viviendo hoy día. Porque claro, al fin y al cabo, la justicia también es otro problema dentro de nuestras condiciones de trabajo. Cuando un obrero puede sufrir represalias desde su trabajo, estas condiciones materiales o económicas no les impiden tener un buen ejército de abogados o un buen ejército de profesionales que tendría cualquier patronal, e inclusive favores del propio Poder Judicial. El mismo sistema se está ahogando el mismo para así reflotarse a costa del trabajo de los de abajo. Al fin y al cabo, no vamos a hablar de los de arriba y de los de abajo, porque sería un concepto populista e utilizado por cierta izquierda. Vamos a hablar de la realidad, vamos a hablar de la clase trabajadora. La clase trabajadora no son los partidos socialdemócratas. Siento decirte que si votas a Sumar, Podemos, Unidas Madrid o inclusive PSOE, estás viendo o estás evocado al fracaso ideológico más absoluto. Como bien decía Jesús Maestro, y aquí lo parafraseo, la ideología solo es para pobres. Esta ideologización del sistema está dando a los pobres esa esperanza que nunca llega, porque al final el poder material, formal y económico la tiene esta élite, que cada 4 años les votas creyendo que van a mejorar tus condiciones de vida, y lo que estamos viendo es que cada vez hay más precariedad laboral, cada vez vivimos en pisos de menos metros y cada vez nos venden más el co-living o nos venden más esa forma de trabajo, explotaciones diarias como forma de vida y forma de subsistencia. Y por tanto aquí nos centramos en lo que desde arriba se nos dice ideológicamente el Partido Socialista que se debe o no se debe de hacer. Al fin y al cabo, el Partido Socialista, como el Partido Popular o todos los partidos del sistema, pertenecen al mismo régimen que muchos lo califican del régimen del 78. ¿Y por qué? Porque realmente este régimen nos evoca a un fracaso laboral, una constitución que no protege realmente a los trabajadores, donde todos son principios rectores y muy pocos derechos fundamentales relacionados con el trabajo o sus condiciones, y nos encontramos aquí la falsa promesa electoralista de que ellos son lo mejor. ¿Por qué? Porque han creado los enemigos perfectos. El primer enemigo, esta ultraderecha de la que ellos califican que no son más que neoconservadores al más puro estilo reaganista del siglo XXI, y el miedo a la vuelta del fascismo inexistente, cuando lo que viene de vuelta, y es muy peligroso, es a sus condiciones laborales de semi-esclavitud de la que nos quieren imponer para extraer toda su riqueza y que ellos vivan a costa nuestra. Y eso es una mera ilusión, porque al fin y al cabo esos que se dicen socialistas, socialdemócratas o progresistas los tenemos en el otro lado del charco financiando a un régimen que es totalmente, y sí, se puede decir que es un régimen reaccionario, no en el término de ciencia política, pero sí en el término coloquial, donde mantiene una monarquía y a una persona y a su población totalmente oprimida, mientras que aquí se disfrazan de colores y ponen banderitas cuando realmente sus socios internacionales hacen totalmente lo contrario. Así que yo os digo desde aquí y os insto a pensar un poco si realmente Jesús Maestro tenía razón en que la ideología es cosa de pobre y lo que hay que hacer no es ideología, sino es conciencia de clase. En su lugar, desde Impulso proponemos adoptar una posición independiente de las dos anteriores. Sabemos que bajo este sistema las mejoras en las condiciones de trabajo, por muy técnica y económicamente viables y positivas que sean, no van a llegar sino tras largos conflictos en los que estamos en desventaja, y una vez conseguidas ni siquiera las respetan salvo que se les obligue. Por eso es que necesitamos implantar en España un sistema socialista, medidas económicas socialistas, en la que los sectores estratégicos de la economía sean propiedad estatal para el beneficio de todo el país, en lugar de para unos accionistas internacionales, y las demás empresas estén bajo el control de sus trabajadores. Solo así podemos conseguir mejoras duraderas como la reducción de la jornada de 6 horas diarias, llegar a 30 semanales, la indexación de los salarios al IPC, la implantación del teletrabajo en aquellos centros en que sea posible y sus trabajadores así lo decidan, la recuperación de la jubilación a los 65 o la flexibilidad horaria para poder conciliar la vida laboral con la familiar. Por eso es muy importante conocer los derechos, estar afiliados a sindicatos que sean verdaderamente combativos o crear redes de apoyos. Todo lo que sea posible para poder mostrar una lucha directa y eficaz contra el sistema. Porque no hay derechos sin lucha y no hay lucha sin comunidad.